Damos hoy la bienvenida en Canal 8 y en este programa directo al objetivo a doña Pilar Merino Troncoso, que es subdelegada del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recordemos que la figura de subdelegado, en este caso, equivale a lo que antes era el gobernador civil de la provincia. Y que por esas cuestiones de las reformas administrativas y del Estado de las Autonomías pasó a denominarse, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, subdelegación del Gobierno y su figura, en este caso, subdelegada del Gobierno. Bien, queremos darle esta bienvenida muy afectuosa, muy cordial a doña Pilar, agradecerle su presencia en este canal y en este programa y recordar que usted es madrileña de nacimiento y es isleña, tinerfeña, canaria, por familia, por trabajo y hasta por estatuto, claro. ¿Se encuentra usted a gusto, sin añoranzas, en Tenerife? Muy, muy a gusto, la verdad que sí. Muy a gusto. Bien, usted se licencia en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid a los 23 años y a los 25 ingresa en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Y bueno, es decir, fíjese, acaba la carrera de Derecho a los 23, a los 25 ya está en ese cuerpo técnico importante. ¿Usted se considera que fue una jovencita pues aplicada, estudiosa, ducha en oposiciones, triunfadora, muy de orden? No, simplemente considero que bueno, hice la carrera y luego preparé una oposición y tuve suerte, aparte de que estudié, pero realmente en las oposiciones también hay que tener suerte en el momento de examinarse. Me examiné 2 veces y aprobé a la segunda y la verdad que bueno, estoy muy contenta de haberlo conseguido. ¿No aprobó la primera? No, a la segunda. A la segunda. Esto pasaba mucho en muchos que se examinan ya no de cuerpo, sino incluso hasta por el carnet de conducir, que tienen que examinarse más de una vez. Yo tenía una preparadora que me decía que la oposición era como el carnet de conducir, y realmente eso era lo que nos animaba a todos mucho, porque el carnet lo teníamos todos, la oposición no lo teníamos tan claro, pero al final es una cuestión de ponerse y de sacarlo, no es una cuestión de tener ni más capacidad ni menos, sino es cuestión de ponerse. Muy bien, usted es meticulosa en aprovechar el tiempo. Lo pregunto porque amplía sus estudios de inglés en la London University, de francés en la Alianza Francesa. Ahí hubo disfrute de becas, hubo inversión familiar en todo este tipo de estudios y también tenacidad personal, claro, por supuesto. Bueno, la verdad que ahí es el esfuerzo de haber aprendido los idiomas desde muy pequeña en el colegio en Madrid, ¿no? Realmente. Y luego haber continuado, porque para la oposición era fundamental tener 2 idiomas y si no, no me podía examinar. Pero no hubo becas de por medio. No. No hubo becas. Hubo entonces inversión familiar y Sí. hubo tenacidad personal, ¿no? Sí. Ahora, sentido de que los idiomas, y en este caso el inglés sobre todo, ¿no? También el francés, pero el inglés era prioritario para sus estudios y para su carrera profesional. Sí. También ha completado usted los estudios de los cursos de doctorado en Economía Aplicada. En la Universidad de La Laguna. En la Universidad de La Laguna. Y me queda una gran pena porque todavía no he hecho la tesis y es algo que quiero hacer porque para mí, vamos, ser doctor es la máxima consideración académica personal que me gustaría realmente llegar a ello. Y no lo he hecho y me considero en eso, bueno, que tengo una cosa muy importante pendiente. Sí, por cierto, veo que no le debe quedar mucho tiempo en este caso para investigar, para hacer la investigación sobre la tesis. O siempre os rebaña algún tiempito. No, el problema es que he terminado cambiando de tesis, o sea, empecé realmente pensando que la iba a hacer asociada a lo que había trabajado durante 10 años y ahora realmente me surgen un montón de temas sobre los que me gustaría hacer una tesis. Todos los días pienso que podría ser muy interesante analizar el origen de la delincuencia, el porqué de un montón de cosas que tienen que ver con lo que hago, ¿no? Claro, y o sea que no tiene fijado todavía, no, ahora mismo, porque le iba a preguntar prácticamente cuál era el objeto de su investigación para finalizar en tesis doctoral. Todavía no está definido. Ahora mismo está parado. Está parado. Pero lo haré o sea, seguramente el tema que me gustaría hacer más adelante está relacionado con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Sí. Bueno, aquí vemos unos planos, ¿no? Unos planos profesionales sobre los que insistiremos, ¿no? De cómo su formación de economista
economista, y además especializada en comercio y más aún en comercio exterior, sobre ese plano profesional, de formación, etcétera, etcétera. Ahora su actividad de responsabilidades como subdelegada del Gobierno le lleva a tener otro tipo de intereses o otro tipo, digamos, de, no sé si fijaciones, pero sí como objeto de investigación y de estudios, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Porque no es habitual el que un especialista en comercio, habitualmente, o sí, después se incline de una manera tan favorable a algo que tiene poco que ver de entrada con la delincuencia, con la seguridad ciudadana. Son diferentes, ¿no? Son, sí, visiones diferentes, pero creo que la visión desde el trabajo que tengo ahora es más amplia en algunas cosas. Desde luego, la otra visión es mucho más especializada en la importancia del comercio exterior para una economía como la canaria o como la de nuestra provincia o la nacional, que es muy importante. No cabe duda que para un país ser competitivo y ser capaz de exportar o de implantarse en el exterior es fundamental, es una prueba de competitividad y es básico para el crecimiento y la creación de empleo. Pero es que la seguridad ciudadana es un aspecto fundamental que depende y que toca todas las parcelas de la Administración. Bien, iremos a eso. Durante el decenio de los 90 íntegro además, desempeña usted la responsabilidad de directora territorial de Economía y Comercio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Para entendernos todos, equivale también a la actual denominación de Dirección Regional de Comercio, ¿no? Dirección Regional de Comercio. Bien, ¿cómo evalúa esa experiencia profesional de todo un decenio en esa dirección territorial de economía y de comercio? ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, ¿Qué pasó ahí? Para mí fue muy interesante, fue mi primer trabajo en la Administración, empezar de ser una simple opositora, empezar a realmente trabajar en activo en la Administración. Por un lado, siguiendo las directrices del Ministerio de Economía en lo que se refiere a potenciar de alguna manera a través del Instituto Español de Comercio Exterior las exportaciones de esta provincia, a través de los planes que han ido saliendo y en colaboración con la Cámara de Comercio fundamentalmente y con entidades como Proexca, Promociones Exteriores de Canarias, del Gobierno canario, y por otro lado aplicar la política comercial común que a nivel nacional se aplica porque es así establecido desde que España forma parte de la Unión Europea, existe una única política comercial común, con la singularidad de Canarias, que además desde el año 91 se empieza a plantear toda la plena integración de Canarias en la Unión Europea, pero con una serie de especificidades como son el régimen específico de abastecimiento y como son la importancia de una serie de sectores que hay que defender y que la Unión Europea así lo entiende, y en ese sentido fue una experiencia muy interesante. Bien, por supuesto, ese trabajo durante ese decenio le da a usted, no se queda solo con la experiencia, digamos, en su persona individual, le da a usted pues para transmitir conclusiones, transmitir experiencias, transmitir resultados a través de sus publicaciones, a través de sus ponencias, de sus conferencias. Usted es bastante divulgadora, o ha sido bastante divulgadora en ese campo. No estoy diciendo que en el campo de la seguridad no lo sea, ya llegaremos, pero sí en ese campo usted produce bastantes ponencias, produce bastantes publicaciones o varias publicaciones, y además analiza ese comercio exterior de Canarias desde el año 1985, más o menos. Ha perdido el archipiélago, digamos, en estos últimos 20 años. Desde esos estudios, desde esos análisis, desde esas investigaciones suyas, ¿usted cree que el archipiélago en estos últimos 20 años ha perdido muchos horizontes comerciales exteriores? No, yo no pienso que haya perdido en los últimos años horizontes comerciales. Lo que creo es que Canarias ha experimentado un cambio importante, provocado también por el cambio de estatus como comunidad autónoma. No es lo mismo quedarse fuera de la aplicación y de la plena integración de Canarias en el espacio aduanero común. Al estar dentro y tener unas especificidades le ha permitido, por un lado, aprovechar ese mercado único en las ventajas que puede tener,
Además, se ha tenido en cuenta la fuerte dependencia que Canarias tiene del exterior, pero lo que se trata es de potenciar el que Canarias pueda fomentar las exportaciones de bienes y servicios. Y creo que en estos años lo que se asiste es a una mayor implantación de Canarias en el exterior. Piénsese solamente en el esfuerzo que los empresarios canarios están haciendo en estar presentes en ferias en otros países y concretamente en países africanos que tenemos muy cerca. Se está produciendo, yo creo, un avance importante y lo están provocando precisamente los empresarios, y la Administración lo que intenta es estar a la altura de las necesidades de los empresarios sin intervenir, ni muchísimo menos, sino potenciando y apoyando el que estas empresas puedan instalarse en el exterior, siempre y cuando, para estar presentes y para fomentar la exportación de bienes y servicios desde Canarias. La Administración del Estado siempre ha estado, digo, no en los últimos años, hablamos de 20 años, hablamos desde el año 85, la Administración del Estado siempre ha estado potenciando o protegiendo este tipo de horizontes comerciales de Canarias, o ha habido bastante inhibición durante por lo menos algún periodo. Yo creo o bastante esperar a ver. Bueno, yo creo que la Administración española desde siempre ha tenido un Instituto Nacional de Fomento del Empleo, que fue del Fomento del Comercio Exterior, que fue muy primitivo, o sea, fue lo primero que se creó, y siempre ha existido un interés muy grande por fomentar el comercio exterior, pero especialmente es con el ingreso de España, con la adhesión en la Unión Europea, cuando se produce realmente el empeño ya por parte de la Administración de fomentarlo, tal y como lo hacen otros países de nuestro entorno que tienen institutos parecidos y objetivos parecidos. Y de hecho en los últimos años España ha mejorado mucho la posición como exportador y como país dentro del contexto económico internacional. Pues ocupa, creo que entre el 15 o 16 puestos de país como importancia en volumen como país exportador e importador en el mundo. Sí, otros países evidentemente, hablamos de Francia, hablamos del Reino Unido, hablamos de tal, da la impresión de que hasta en las visitas de Estado, por ejemplo, las visitas de jefes de Estado a países africanos, a países de otras áreas, siempre el empresariado ha habido séquitos, digamos, comerciales, etcétera. En el caso de España también se ha hecho, pero probablemente más después del ingreso en la Unión Europea. Bueno, y forma parte actualmente de una política totalmente de Estado. Todas las visitas, todo se hace aprovechando un foro de empresarios españoles, aprovechando el intercambio de información con empresarios, donde España tiene interés en fomentar no solo las relaciones políticas, sino, por supuesto, las relaciones económicas. Sí, en esto del comercio exterior, el empresariado de la provincia de Las Palmas, y sobre todo de cara a África, ¿se anticipó un poco al empresariado de la provincia tinerfeña? Bueno, ha tenido siempre históricamente una relación muy importante, primero por la gran cercanía que tiene, la gran conexión que ha existido siempre entre Mauritania, por ejemplo, que eran compradores, se llamaba el comercio de cartera, que venían, compraban en Las Palmas por la cercanía, por la comodidad, por el hecho de que les ofrecía una cantidad de ventajas importantes. Realmente el objetivo es mucho más allá, no solamente que vengan a comprar, sino el objetivo es que para realmente conseguir la consecución de un objetivo de pleno empleo es necesario mejorar la competitividad de las empresas, y cómo, a través de un crecimiento, y para poder crecer hay que expandir el mercado, o sea, llegar a más mercado. Sí, las comunicaciones también supongo que habrán pesado lo suyo en esa relación comercial. Digo, las líneas aéreas, las líneas marítimas, que siempre tradicionalmente en el caso de Canarias han sido desde Las Palmas, y no desde Tenerife, esto supongo que también habrá favorecido esa mayor dedicación o esa mayor presencia comercial Gran Canaria. Bueno, pero es una presencia que ya... al menos en los últimos años. En los primeros años, pero no hay que olvidar que la gran capacidad exportadora de Canarias es fundamentalmente de productos hortofrutícolas en primer lugar. O sea, que no es a través de líneas comerciales con el norte de África. Ahí se está intentando un comercio basado en la diversidad de demanda que tienen todos estos países y basado también en las grandes necesidades que hay. Pero los primeros productos de exportación son los productos hortofrutícolas, como bien conoces. Bien, que van a Europa, me refiero. Sí. El 6 de julio pasado, se cumple un trienio, ¿no? 3 años, en que doña Pilar Merino es nombrada subdelegada, porque me saldrá a mí eso de delegada, subdelegada del Gobierno de la provincia de Santo Cruz de Tenerife. Ese es un cargo que apeteció, que lo esperaba, que le sorprendió.
Bueno, es un puesto en el que no se nombra a una persona si no lo solicita, porque es un concurso de libre designación, lo cual quiere decir que, bueno, a mí me interesó el puesto y lo pedí, y desde luego me sorprendió gratamente poder ocupar el puesto, y realmente no tenía una idea clara de lo que iba a suponer el puesto. Sí tenía la sensación de los principales temas que se podían tratar, pero no tenía un conocimiento en ese momento, en el momento que tomé posesión, del alcance y de lo que me iba a gustar tampoco. ¿Y entonces, y por qué lo solicitó? Bueno, me parecía interesante cambiar de trabajo después de 10 años, ¿por qué no? O sea, era una posibilidad que existía y yo lo solicité pensando que era interesante cambiar. Sí, esto es un aspecto bastante desconocido. También los delegados les pasa lo mismo. Es una libre designación, lo digo para diferenciar y para el conocimiento de toda la audiencia, porque parece que en el caso de los delegados es un nombramiento político directo, en el caso de los subdelegados, corríjame, es una serie de solicitantes, solicitan... ¿Tiene que ser funcionario? Sí, por supuesto. Sí, reunir una serie de condiciones, funcionarios, etcétera, pero solicitan y entonces es libre designación el nombrar. Es así, ¿no? Es así, supongo que para el cargo... Es que el delegado se lo nombra. Sí, el delegado, por supuesto. Pero bueno, me imagino que el delegado nombra a la subdelegada en este caso, pero también tendrá alguna referencia, digamos, o alguna inspiración, voy a decirlo de otra manera, ¿no? Alguna inspiración que no sea solo su libre y absoluta voluntad, me imagino. Bueno, habría que preguntarle a él qué criterios utilizó. Sí, pero usted qué intuye que puede haber también inspiraciones. Hombre, unas referencias hay que tener siempre. Siempre hay que tener referencias. Pero bueno, lo cierto es que seguro que hubo más solicitantes para el cargo de subdelegado, de la subdelegación, seguro que hubo más, y que, bueno, usted fue la elegida por el delegado. Si volviéramos al año 2000, ¿aceptaría usted o no, sí, o solicitaría usted o no esa subdelegación? ¿Y por qué? Porque es un reto asumir una responsabilidad diferente que además incluye prácticamente todas las parcelas de la Administración, porque de alguna manera te llegan problemas de todas las parcelas de la Administración General del Estado, tiene un gran contacto con la Administración local, que me parece muy interesante, realmente, y luego pues tocas temas o te ocupas de un tema verdaderamente prioritario para los ciudadanos, como es la seguridad ciudadana y la legislación sobre extranjería, que son temas realmente de máxima actualidad. Eso es lo que quería también plantearle, ¿no? Porque vamos, la primera versión tópica, que está extendida, es que, bueno, que el cargo de subdelegado, incluso el cargo de delegado del Gobierno en las comunidades autónomas, pues solo tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se acabó. Entonces, y ahí acaba las competencias, ¿no? Bueno, a pesar de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas por parte de la Administración del Estado, con independencia de eso, la responsabilidad es más que la de ser jefe de policías, vamos, ¿no? Esa es una responsabilidad muy importante, pero también existe realmente una labor que debe realizar el delegado y los subdelegados deben apoyarlo, que es la supervisar y coordinar el resto de la Administración del Estado y fomentar esa relación de colaboración y de cooperación con las administraciones locales en todos los temas. Por ello, al final es un cometido que incluye todas las parcelas de la Administración General del Estado. Claro, en algún momento, digamos instante duro de esos 3 años, ¿tuvo usted dudas en continuar o estuvo a punto de dimitir? La verdad que no. Momentos... Ni siquiera cuando le piden dimisiones y esas cosas. Sí, me la piden, pero bueno, yo entiendo que desde luego... ¿La piden muy frecuente, por cierto? ¿Me la piden muy frecuentemente? No, digo yo, no sé. Bueno, sí, pues no, yo no tengo esa sensación. Sí hay un determinado demandante de mi dimisión, yo creo que sí, pero vamos, yo creo que es un puesto en el que se puede solicitar la dimisión porque puede haber alguien que piense que no se está ejecutando correctamente. Pero en mi opinión, si yo hubiera pensado que no le dedico ni el tiempo suficiente ni estoy capacitada para mejorar lo que estoy intentando, pues lo habría dejado. Yo creo que se puede intentar, habrá gente más capacitada que yo, no lo pongo en duda, pero bueno, que yo estoy dispuesta a asumirlo hasta el final y a mejorarlo. Bien, usted pertenece a ese reducido grupo, digamos, más o menos media docena de subdelegadas y delegadas del Gobierno, del Ejecutivo del Estado en las comunidades autónomas. Son ustedes más o menos media docena.
Estamos ante un quehacer, digamos, técnico-administrativo solo o también político. Bueno, estamos ante un quehacer administrativo en primer lugar, pero por supuesto de una orientación política muy clara. Bien, y bueno, ¿qué tal se coordina con el delegado, con don Antonio López, usted? Yo, totalmente, entra dentro de mi labor el estar no solamente totalmente coordinada, es que mi función es consultarle y comunicarle y pedir su asesoramiento en todos los temas que llevo aquí. Está al tanto de todos los temas, mantengo reuniones todas las semanas con él para despachar todos los asuntos que afectan a esta provincia y yo diría que es muy buena. Habría que preguntarle a él, pero yo desde luego considero que es muy buena. No tienen, lo digo para conocimiento, en fin, porque esto es cuestiones que ignoramos y que es bueno, digamos, estar al alcance de cómo son las cosas. Usted no tiene ningún grado de autonomía, digamos, ante el Ministerio del Interior con independencia del delegado, sino que todas sus relaciones con el Ministerio del Interior pasan a través del delegado, necesariamente. ¿O hay algún caso en que, por la celeridad, por la gravedad, por lo que sea, puede, aunque después informe usted al subdelegado, al delegado, perdón? No, yo todos los temas los informa de todos los temas al delegado del Gobierno y él es el que me indica en muchísimas ocasiones que me ocupe yo personalmente de la resolución del asunto, pero siempre en comunicación con él. Siempre. No directamente usted con el Ministerio del Interior. Sí, muchas veces hablo con el Ministerio, pero previamente he comunicado el asunto al delegado por si considera conveniente hacerlo él. Bien, sin embargo, en los últimos tiempos es una impresión. Da la impresión en los últimos tiempos de que usted tiene más voz propia en esta provincia, permítanme la expresión, ¿no? En el sentido de, en comparecencias, en declaraciones públicas, comparecencias y declaraciones públicas sobre asuntos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que antes, digamos, las protagonizaba el delegado. Da esa impresión, ¿no? Y esto obedece a algún tipo de, bueno, a nuestras propias singularidades territoriales y provinciales de esta comunidad autónoma, o no, o usted no tiene esa percepción de que usted en este momento haga más declaraciones que hace año y medio o dos, por ejemplo. Puede ser que exista esa percepción. Yo realmente no la tengo. Tengo la sensación de hacer las declaraciones públicas que exige el puesto de subdelegado del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, pues con motivo de juntas locales de seguridad, con motivo de detención de narcotraficantes que son importantes, y siempre es en relación a asuntos que afectan a esta provincia, que cuando el delegado considera conveniente, pues se hace de otra manera, pero siempre considera conveniente. Yo creo que es una estrategia propia del delegado del Gobierno, ¿no? Considera importante que se lleven los temas así. Sí. Oiga, ¿y la relación con la administración autonómica, gobierno, cabildos, ayuntamientos, resulta inmejorable ya? Bueno, yo no sé si resulta No, digo, le pregunto a usted si le parece inmejorable porque es fantástica o hay grados pendientes. Yo creo que es vamos, en mi opinión, muy buen grado de relación con todos. ¿Con todos? Mejorable no lo sé, todo es mejorable siempre, pero vamos, yo creo que se parte de un nivel muy alto. ¿Más con ayuntamientos y cabildos que con el gobierno o más con gobierno que con ayuntamientos y cabildos? Yo diría por igual, pero quizá por el puesto que ocupo tengo más relación con los ayuntamientos y con el cabildo. Pero también con el gobierno autónomo, por ejemplo, en concreto, pues para determinados aspectos o relacionados a lo mejor con un asunto muy concreto, como es la riada, pues tenemos un contacto muy grande con la comunidad autónoma, con todos por igual, pero por mi trabajo más con el cabildo y con los ayuntamientos. Con los ayuntamientos yo diría que es con quien tengo mayor relación. Mayor relación, sí. O más frecuente. Más frecuente porque es lógico, porque hay un foro ya establecido que son las juntas locales de seguridad y eso hace que tengamos más relación mutua, ¿no? Bien, trasciende a veces que en las conexiones internas entre los miembros de la Policía Judicial y de la Guardia Civil, pues no son aún las deseables, digamos, ¿no? Digo, esas relaciones a veces, pues ahí da la impresión de que hay piques, de que hay, en fin, distorsiones internas entre unos y otros, ¿no? Entre policía, Guardia Civil, etcétera, etcétera. En esas condiciones, primero, sí, ¿cabe esa deseable coordinación con la policía local? ¿O habría primero que, si no unificar, usted sabe que ha habido alguna propuesta de unificar Guardia Civil y tal? Bueno, don Antonio me parece que ha dicho que esta es una barbaridad.
Don Antonio López. Lo que ha dicho exactamente. Don Antonio López, ¿no? Supongo que usted estará de acuerdo también con esa apreciación, ¿no? Completamente. ¿Y por qué? Porque son dos cuerpos diferentes que se crearon con dos finalidades distintas y que lo que realmente, y no solamente España tiene este tipo de dos cuerpos, un cuerpo militar que se refiere de disciplina militar pero adscrito al Ministerio del Interior, como es la Guardia Civil, y un cuerpo como el Cuerpo Nacional de Policía. Italia también tiene dos tipos de cuerpos del mismo tipo, y tiene los Carabinieri, que son exactamente igual que la Guardia Civil. Francia también tiene dos cuerpos. Entonces yo creo que se ha probado su eficacia a nivel internacional y a nivel nacional en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que no tiene sentido alterar algo que lleva funcionando durante tanto tiempo y que está tan valorado tanto internamente como externamente. Porque yo creo que ambos son de los mejores cuerpos policiales del mundo. Y lo importante es porque hay un deber recíproco entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de colaboración recíproco, con independencia de cuál sea la parcela administrativa de la que se ocupa cada uno. Por eso yo creo que lo que es importante es que se coordinen entre los tres. Siempre va a haber problemas, siempre, entre unos y otros. Pero hay que mejorar. ¿Por la relación humana? Porque yo creo que por Pero los problemas, yo creo que sería absurdo no reconocer que entre los distintos cuerpos en un momento determinado puede haber una diferencia de criterio. Pero lo que hay que, yo creo que lo que los tres han demostrado, y yo creo que en nuestra provincia están haciendo un esfuerzo importante, sin excepción, es en que lo importante es atender la demanda de seguridad del ciudadano. Eso es lo que realmente es prioritario. Lo demás no. En esas posibles fricciones, el papel suyo es de armonización, de coordinación, precisamente. Bueno, el papel es de coordinación y de, bueno, de intentar resolver los problemas. Usted manda. Yo prefiero decir que lo que se intenta hacer es coordinar los esfuerzos de todos los efectivos que tenemos aquí, tanto a través de las juntas locales, junto con el alcalde de cada municipio que copreside las juntas locales y que esa es su iniciativa, que se constituyen y que se convocan, como en la labor entre la Guardia Civil y la Policía, que realmente es mi papel conseguir que entre ellos exista una máxima sintonía, que yo creo que existe siempre porque tienen una conciencia y tienen una mentalidad y una disciplina, tanto uno como otro, que llama que está dirigida a ese objetivo, con independencia de lo que pueda ocurrir o pueda aparecer desde fuera. Bien. No, está bien. Es decir, mire, de todas maneras, si yo le hablaba de esas posibles discrepancias internas, es porque a veces, a pesar de esa disciplina y a pesar de esa discreción, que todos sabemos que tanto la Benemérita como el cuerpo de policía pues las mantienen, son personas muy discretas, cuerpos muy dignos y muy discretos, pero a pesar de eso, pues bien, somos humanos. Puede haber eso que usted comentaba, discrepancias de criterio, y en esas discrepancias de criterio, pues a veces, oiga, estamos en un mundo que aunque hay mucho hermetismo, ya no solo en este campo, ¿no?, sino en otros muchísimos, no digamos en el campo económico, etc. Sin embargo, bueno, pues surgen esas fricciones que además deben ser bastante normales en personas que conviven, que coexisten, y que participan en unos objetivos más o menos comunes. Yo creo que eso no nos debe escandalizar, ¿no? Más se lo preguntaba por ese objetivo también de su coordinación. O sea, si a usted le resultaba muy difícil o no, ante una discrepancia de criterio, imponer el criterio o decidir el criterio, y bajo esa disciplina de esos cuerpos, pues no tener mayores problemas, ¿no? ¿O ha tenido usted que hacer algún expediente especial? No he tenido que hacer ningún expediente especial. Lo que sí he tenido siempre mucho interés, y lo tengo, en que discutamos los asuntos que afectan a cada cuerpo en la misma reunión. No cada uno por su cuenta, sino en la misma reunión, y si hay un problema, resolverlo el objetivo es resolverlo. Para eso estamos tanto unos como otros, ¿no? Y eso sí se ha hecho. Sí, es inevitable la pregunta. Usted me disculpa. Su condición de mujer en este caso, ¿le ayuda o le dificulta a la hora, digamos, de marcar un objetivo, de perfilar una decisión, de hacerse obedecer, en definitiva? Yo creo que en ningún momento me dificulta. Yo creo que la condición de mujer, en todo caso, a cualquier mujer en cualquier puesto de responsabilidad le ayuda. En una cosa que es importante, las mujeres generalmente tenemos una manera más fácil de entendernos con la gente, ¿no? Somos más directas también, o a lo mejor tenemos más mano izquierda. Y yo creo que eso es muy importante en todos los trabajos, no imponer una idea,
sino tratar de que la idea surja de la propia reunión, de la propia foro en el que estemos todos. Porque tratar de imponer una idea objetiva o imponer en cualquier ámbito, no solamente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo creo que no funciona realmente. Si ellos mismos no parten de la idea de que eso es conveniente, no va a funcionar. O sea que yo creo que no es en ningún caso un inconveniente, es una ventaja. Bien, y después de afirmar y de reafirmar esa ventaja, usted, por ejemplo, en los primeros momentos, supongo que ahora ya después de 3 años, ya eso es pan comido, o ocio comido. Pero, por ejemplo, las primeras veces que usted, pues no sé, presidía un desfile, le rendían honores, tal, ¿usted eso le llamaba la atención? ¿Cómo lo tomaba? Bueno, lo he tomado siempre como una experiencia única realmente, ¿no? Como unos actos realmente preciosos en los que nunca había tenido oportunidad de participar ni activamente ni pasivamente, o sea que realmente pues es una toma de conciencia con una serie de actos tan interesantes y tan bonitos que representan a nuestro país de una manera tan digna y tan realmente importante, que ellos son los que realmente pues, tienen esa importancia, ¿no? Que para mí es un honor, no puedo decir otra cosa. Sí, esa coordinación, digamos, llevada también con la policía local, con los cuerpos de policías locales, que me parece que es uno pues, de los horizontes que están planteados en la Comunidad Canaria, en lugar de crear la policía autonómica, me parece que eso por ahí pueden ir las cosas, o que de hecho sea una policía autonómica, o que se complemente. Explíquenos un poco qué hay sobre todo este proyecto, sobre todas estas realizaciones, qué perspectivas hay de esa unificación con las policías locales, teniendo en cuenta que las policías locales también tendrían que recibir un tipo de formación, creo, que a veces, bueno, según los municipios que sean, pues necesitan, en otros no, en otros es obvio que deben estar, o que tienen una formación más consistente, más sólida, ¿no? Bueno, el programa de lucha contra la delincuencia que ha elaborado el Gobierno a finales del año 2002 lo que plantea es una idea fundamental, que es la coordinación de todos los efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel nacional. Y un aspecto fundamental o un cuerpo fundamental en el que se cuenta dentro de ese plan de lucha contra la delincuencia es sin duda la Policía Local, puesto que a nivel nacional existen al menos 120.000 efectivos repartidos por todos los municipios que tienen una labor importantísima de colaboración, de coordinación y de apoyo a las labores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y creo que en esa idea que está establecida y que por ello el Ministro del Interior firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, y ese acuerdo se ha trasladado a la firma de convenios por parte del Ministerio con los distintos municipios, es una idea de potenciar la coordinación y la colaboración, incluso llegando a la apertura de oficinas de atención al público conjuntas, al acceso de esas bases de datos, tanto por la Policía Local, a las bases de datos de estos cuerpos, que permitan un mayor apoyo por acceso a información y una mayor y mejor coordinación por la puesta en práctica de todos estos principios, incluso hasta normalizar los modelos de denuncias, que sean iguales, en fin, que hay una labor muy importante que hacer en ese camino, ¿no? Pero de unificación de cuerpos no, estamos hablando de coordinación y de colaboración, puesto que yo creo que la Policía Local está perfectamente preparada y tiene unas funciones muy importantes que no debe dejar de asumir, porque esas labores son fundamentales y que además inciden en la seguridad ciudadana, el buen ejercicio de esas competencias. Sí, lo que pasa es que en ocasiones, y ahora vamos con alguna cifra y datos que son inevitables, esas coordinaciones a veces o la falta de efectivos en el caso de la policía, sobre todo de la policía judicial, etcétera, echa sobre las policías locales funciones que serían más propias de la policía judicial, ¿no? En ocasiones. Pero bueno, vamos con el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, que para usted debe ser bastante conocido, o le debe sonar bastante. Bueno, tengo reuniones con ellos sí, muy a menudo, realmente claro que los conozco y los tengo muy en cuenta. Bien, pues bien, vamos a ver, le han hecho en los últimos tiempos, sin ir muy allá, una serie de imputaciones que a mí, si usted lo permite, me gustaría ir repitiendo alguna que otra para ver qué tipo de, si son consistentes, si son ciertas o no siempre se atienen, digamos, a un fundamento serio, ¿no? Por ejemplo, que la cifra de esa que se ha manejado de 300
30 policías nacionales destinados a Tenerife en los próximos 3 años, que no es cierta, y que se trata de una versión, no es literal esto, ¿no?, pero que se trata de una versión, lo que no es cierta sí es literal, pero el añadido de que se trata de una versión de corte electoralista, esto le sonará, que se ha declarado por parte. ¿Eso es así o no? Es decir, usted participa también con estas cifras, con el asunto de elecciones y tal, de crear ámbitos, de crear, digamos, ambiente electoral pro PP. Por supuesto. No, pero bueno, yo lo que considero, no, estaba refiriéndome al papel de las delegaciones del Gobierno en la ley electoral, que sí que tenemos una función importante en lo que es la aplicación de la ley electoral. Pero en lo que se refiere al Sindicato Unificado de Policía, yo efectivamente he leído todas las afirmaciones y bueno, ellos dicen que no es cierto. Yo lo que tampoco he dicho claramente el número exacto de policías que van a venir. Lo que he dicho es que el Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife, como a nivel nacional, tiene un proyecto que está dentro del plan de lucha contra la delincuencia y que también afecta a la Guardia Civil, como es la creación de 20.000 nuevos puestos de Policía Nacional y de Guardias Civiles que tienen que estar convocados antes de final del año 2004. Eso es una realidad. Con ese motivo, el Gobierno ha ampliado la relación de puestos de trabajo de Santa Cruz de Tenerife, de la Comisaría Provincial y de todas las comisarías locales. ¿Qué ocurre? Que hasta que se puedan cubrir esos puestos tienen que salir las promociones de policías nacionales y en este momento están saliendo y se están cubriendo. En febrero sale otra promoción que se verá a nivel nacional cómo se va a distribuir. Por lo tanto, decir que de aquí a 3 años no se va a cubrir, pues es que ese es el objetivo que tiene el Gobierno. Ya lo veremos, dentro de 3 años podremos hablar de si se ha cubierto o no, pero ese es el objetivo. Sí, pero ¿y qué hay de eso de que usted se ha olvidado de los 35 policías o miembros del puesto fronterizo para los rodeos, de 32 más para el centro de internamiento de extranjeros, de que se ha olvidado de las posibles bajas por jubilación, por enfermedad y todas estas cosas? Es decir, ¿eso es cierto o eso son cifras que no...? No me he olvidado y el Sindicato Unificado de Policía sabe muy bien que no me he olvidado. Por un lado, el centro de internamiento de extranjeros que está a punto de ser puesto en marcha, que está en olla fría, requiere para su funcionamiento 30 policías que han salido los puestos a concurso y en este momento se están resolviendo, puesto que hay una petición de 39 personas, que ya se verá quiénes son los que van a ocupar ese puesto, y ahí va a haber personas de aquí, personas de la península que van a ocupar esos puestos. Por lo tanto, no es todo que se vaya a quitar efectivos de un sitio para trasladarlos a otro. Y el puesto fronterizo del aeropuerto de Los Rodeos es que el Ministerio todavía no ha considerado, por el volumen de viajes que hay, que haya que crear una comisaría independiente a la comisaría de La Laguna, pero es un proyecto que a lo mejor más adelante, con un número de vuelos más amplio, que de hecho ya el director del aeropuerto de Los Rodeos os lo está comentando, pues a lo mejor se tiene en cuenta por la Dirección General. Desde luego yo apoyo que se cree una comisaría independiente de La Laguna, pero cuando haya efectivos suficientes y cuando haya vuelos que lo justifiquen. Claro, parece que en la relación de catálogos de puestos de trabajo de la provincia son 1.255, me parece. Y 1.311 la nueva relación de puestos de trabajo. Sí, y para eso pues hay 900 y pico, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay un déficit ahí. Las cifras del Sindicato Unificado de Policía nunca coinciden con las del Ministerio del Interior, siempre hay una diferencia, no sé qué es lo que incluyen o no dejan de incluir, me gustaría verlas con ellos, pero cuando nos sentamos a verlas siempre hay una diferencia mayor, porque no sé cuál es el punto, ¿no? O sea, 1.023 es el número de puestos ocupados, pero bueno, a lo mejor son 900 como dicen ellos y yo tengo otros datos. Bueno, ellos dicen que usted planifica solo en el papel. Bueno, ellos pueden decir lo que... Bueno, no sé, yo no planifico solo en el papel. Esos efectivos a nivel nacional se deciden atendiendo a una serie de prioridades y de comportamiento de los parámetros de delincuencia a nivel nacional. La Dirección General tiene en cuenta muchas cuestiones a la hora de repartir los efectivos a nivel nacional y por supuesto que nos tiene en cuenta. O sea que usted no manipula estadísticas y datos dentro de lo que ha dado en llamarse nefasta política en seguridad ciudadana. No. En absoluto, o sea, no tiene ningún sentido que se manipulen los datos que obtienen los propios policías y guardias civiles de su actuación diaria y que sirven para que el Ministerio a nivel nacional pueda dar los datos nacionales. Nadie maquilla aquí ningún dato, absolutamente nadie. A lo mejor el Sindicato Unificado de Policía sí y malévolamente, pero desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención y desde luego el Ministerio del Interior y yo desde la subdelegación los datos que utilizo son los datos que salen directamente de las bases de datos de ambos cuerpos. No. Oiga, doña Pilar, ahora ya no el sindicato de policía, sino el presidente de Dasotel, don Pedro Escoviella,
recientemente ha venido a decir, más o menos, que el Ministerio del Interior se olvida de la seguridad de las islas. ¿Usted tiene que hacer algún comentario a esa declaración? Bueno, el Ministerio del Interior se olvida de la seguridad de las islas. Yo creo que no, vamos, yo creo que el Ministerio del Interior no se olvida en absoluto de la seguridad de las islas. De hecho, tiene un objetivo muy prioritario y muy presente, que es la mejora de la seguridad ciudadana de nuestra provincia, cubriendo los puestos que están vacantes. Si bien tenemos déficits en la policía, podemos decir que más del 90% de los puestos de la Guardia Civil están cubiertos, que la Guardia Civil se ocupa de 27 municipios de nuestra provincia, que es importante. O sea, que no podemos decir de nuestra isla, no podemos decir que no se esté ocupando el Ministerio del Interior de nuestros objetivos ni de nuestras preocupaciones, y menos aún del sur de Tenerife, cuando además una propuesta de los empresarios que parecía para ellos muy importante y que el Ministerio inmediatamente la ha asumido, que era cambiar el nombre de la comisaría, que antes se llamaba Playa de las Américas y que muy recientemente, y a iniciativa de ellos, se llama Sur de Tenerife, cuando es la comisaría de esta provincia que más ha mejorado, no solamente la comisaría, sino también la Guardia Civil, los resultados en lo que va de año, puesto que se reduce mes a mes un 40%, tanto el número de delitos denunciados y detectados por la policía y por la Guardia Civil, como el número de faltas, es decir, el total de infracciones viene sufriendo una reducción de más del 30%, una mejora en la eficacia, es decir, en el índice de esclarecimientos de los delitos, que con ello no quiero decir que el resto de la comisaría provincial también tiene unos resultados muy aceptables, muy satisfactorios, puesto que ha conseguido reducir con unas mayores actuaciones y una mayor colaboración y coordinación con los diferentes cuerpos, de una reducción aproximadamente en lo que vamos de año de un 10% en delitos y faltas a nivel provincial. Creo que ese esfuerzo que se está haciendo, junto con la importantísima labor de la Policía Judicial, que está investigando y apoyando, puesto que, como sabes, hay unos casos muy importantes que están en este momento juzgando la Audiencia Nacional de empresarios, de un empresario del sur y de de varios empresarios y de su no empresarios, porque Mohamed Delbay, John Palmer no eran empresarios, sino fueron una especie de mafiosos, sí. Pues lógicamente, bueno, yo pienso que se está haciendo una labor muy importante, y estoy de acuerdo en que esa labor siempre será poca, porque es importantísimo que toda la provincia tenga unos resultados que todos los ciudadanos perciban como extraordinarios, pero bueno, yo creo que comparativamente hablando con hace 3 años se ha conseguido una mejora importante. Sí, oiga, y el centro este de internamiento de extranjeros, ¿va a tener alguna utilidad eso desde el punto de vista de la isla, de la provincia, de tal? Bueno, yo creo que sí, que el centro de internamiento va a tener una utilidad grandísima para lo que es lucha contra la delincuencia en nuestra provincia. Y lo explico. Lo va a tener porque el centro de internamiento está pensado para todos aquellos ciudadanos extranjeros que están en situación irregular, que en este momento pues han entrado bien como turistas o bien no han renovado su permiso de residencia al cabo de 1 año, 2 años, y no tienen ninguna vinculación aquí, o han cometido cualquier tipo de delito o falta y además son irregulares, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad van a poder detener a esas personas, internarlas en el centro de internamiento con autorización judicial, para posteriormente proceder a su expulsión. Por lo tanto, sí que es un establecimiento que va a ayudarnos en la lucha contra la delincuencia y contra la inmigración irregular. Usted ha dado cuenta de que entre enero y septiembre de este año se han cursado 1090 órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares llegados en avión, ¿no? Y que hay unos 16.314 solicitudes de residencia y trabajo. Ha destacado ese esfuerzo que hoy reitera, ese esfuerzo enorme de las fuerzas de seguridad. Y usted hasta ahora se ha manifestado como contraria a vincular la inmigración con la marginalidad, con la delincuencia, con la drogadicción. ¿Es así? Hombre, lo que yo considero es que no se puede vincular exactamente inmigración irregular, aunque no cabe duda que la marginalidad en la que se pueda encontrar un colectivo cualquiera puede incidir en que se dedica a la delincuencia, porque me he basado en un estudio que hizo la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el año 96, estudiando todos, en una muestra de más de 300 internos a nivel nacional, cuál era su comportamiento al ser excarcelados, para estudiar la criminología, qué tipo de delincuentes eran y si eran capaces de reinsertarse o no, de reincidir o no, perdón.
Entonces, en ese estudio lo que se pone de manifiesto es que el 51% de la gente no reincidió, pero el resto de la gente, que es un porcentaje bastante alto, un 48%, 49%, reincidió porque se daban 3 parámetros importantes en todos ellos. Una falta absoluta de información, de formación, analfabetos era un porcentaje muy alto, pero sobre todo de ningún título, de ningún tipo de estadio de educación, de nivel de educación, lo tenía prácticamente el 80%. Y tampoco tenían hábitos de trabajo. Y todos, casi un 80%, relación con la droga, con algún tipo de droga. Entonces, esos 4 parámetros determinaban en ese porcentaje tan alto que esas personas reincidieran y que se convirtieran en delincuentes, no solamente que era muy difícil sacarlos de ese estado, ¿no? Entonces, creo que la relación de delincuencia y migración irregular no necesariamente tiene que tomarse como básica, puesto que lo que es importante es que un delincuente, sea de la nacionalidad que esté en ese parámetro, en esos parámetros, lo más seguro es que delinca. Sí, los menores, hay de la ley del menor. Lo digo como expresión, con su, no oculto, con su carga de profundidad. Me parece que hay, según un estudio, digamos, plenamente verificado, entre 1992 y 2002, en ese decenio, el aumento de la delincuencia de menores ha sido en la provincia de Santa María de Tenerife algo así como del 155% de incremento. Y por otra parte, desde 1996 ha crecido la delincuencia más de un 31% en Tenerife, ¿no? ¿A qué obedece todo esto? ¿La ley del menor falla? Bueno, la ley del menor en este momento... Ahora no le pregunto a usted, perdón, le pregunto, digamos, como persona responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de alguna manera persona dedicada a la seguridad en la provincia de Santa María de Tenerife. Evidentemente esas fuerzas y cuerpos, usted, el Poder Judicial, necesitan de unos instrumentos legales, en primer lugar, materiales en segundo, etcétera. Y la ley del menor, se lo pregunto porque es la mejor ley que tenemos para evitar todo esto. De ese estudio que hablaba antes, precisamente una cosa que me llamaba la atención es que ya en el año 96 uno de los factores que salían como más importante es que casi el 40% de las personas que se estudiaron había ingresado en la cárcel antes de los 18 años, antes de la aplicación de la ley del menor. O sea que esas personas además tenían más posibilidad de continuar en esa vida delincuencial toda su vida, ¿no? Me chocó el número tan amplio, porque un 38% de esa muestra quiere decir que a nivel nacional existía esa cantidad de personas menores de 18 años que habían ingresado en la cárcel antes de esa fecha. La ley del menor era una necesidad, porque no se quería a nivel nacional y además por una posición unánime de todos los partidos, a los menores tratarlos igual que a los adultos. Lo que ocurre es que esa ley del menor, tal y como ha salido, actualmente está en una fase de revisión también. Entiendo que el ministro de Justicia está estudiando endurecer una serie de penas. ¿Cuál es el aspecto fundamental del menor? Yo creo, el tener un hábito de estudio, el tener un hábito de deporte y el tener un hábito familiar y que no tenga ningún contacto con el mundo de las drogas. Esos son los parámetros fundamentales para conseguir que los menores no tengan ningún tipo de relación con la delincuencia. O sea, ya existía una delincuencia de menores. Lo que pasa es que estaban encarcelados. Entonces yo pienso que lo importante es una ley del menor dura, lo suficientemente rigurosa que se quiera negociar, pero además que incida fundamentalmente en la necesidad de que todos esos menores que están en este momento cometiendo delitos lo que tienen que estar es con una formación intensa, con un hábito laboral que vemos que no lo tienen y con un contacto escasísimo, que no puedan tener ningún tipo de contacto, mejor dicho, con el mundo de las drogas, que es la base de la delincuencia tanto de mayores como de menores. Sí, y que además parece ser que se saben, al menos en la letra de la ley, se saben todos de memoria, aunque les falte formación en muchas cuestiones, pero la letra de la ley se la saben de carrerilla, digamos, en sus relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Digo por lo que se oye y por lo que trasciende. Pero dentro de la política penitenciaria también tenemos una prisión, Tenerife 2, que aunque no llega al extremo de Salto del Negro, de Las Palmas, pero que está masificada. Digamos que no cumple esa función penitenciaria para la que se crean los centros de reclusión, en ocasiones. ¿Que no cumple la función? Bueno, no, yo no diría que no cumple la función. Lo que está claro es que en Canarias hace falta otro centro penitenciario. Y establecer ese centro penitenciario, que en principio está pensado para que se establezca en Gran Canaria, que es donde hay
una intención clara de que se haga ese centro penitenciario es fundamental para el buen funcionamiento del centro penitenciario de Tenerife 2, puesto que muchos de los internos que están en Tenerife 2 son de Las Palmas. Sí, pero también hace falta un segundo centro en Tenerife, ¿no? Bueno, el Ministerio del Interior piensa que con un centro penitenciario más en Gran Canaria se resolvería bastante la situación en Canarias, quedaría resuelta. Ya se verá dentro de unos años si eso no es suficiente o no, pero con eso se quedaría resuelta. Bien, ¿qué objetivos tiene usted? Y lo ruego porque ya vamos acabando, se nos va el tiempo, lamentablemente. ¿Qué objetivos tiene usted planteados para 2004, ¿no? Desde el punto de vista de la subdelegación del Gobierno, a grosso modo, y con el ruego de... No, desde luego usted es muy concreta y no se pierden ni digamos, como se ha visto en el transcurso de la entrevista. Entonces, pero en ese mismo estilo le rogaría si nos puede hablar de esos objetivos del 2004 y de alguna otra cuestión que se le ha quedado en el tintero y que usted tenga verdadero interés en dejar clara. Bueno, yo para el año 2004 lo que tengo como objetivo fundamental es continuar la política establecida por el Ministerio, por el delegado del Gobierno, de reducir la delincuencia en nuestra provincia a través de un contacto fluido con todos los municipios y con las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en toda nuestra provincia. Constituir aquellas juntas locales que no estén constituidas y potenciar la labor con las que existen para continuar en ese esfuerzo que estamos haciendo, que creo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad, para hablar más claro entre ellos, los tres, tanto la Policía Local como la Guardia Civil como la Policía Nacional. Pero además, desde el punto de vista de extranjería, quiero y espero conseguir, porque tenemos una oficina de extranjeros con unos funcionarios realmente que trabajan con un interés y con una dedicación tremenda, tienen unas colas diarias de un montón de personas que van a preguntar, que van a saber cómo está su expediente, conseguir tener al día toda esa oficina y los expedientes de manera que no tengamos un retraso de 4 o 5 meses en este momento como el que tenemos, sino que sea diaria. Si no diaria, estar a 30 días por lo menos, ¿no? Y aún así, sí, perdón. La gestión de toda la subdelegación del Gobierno y de toda la labor administrativa que hace la Policía y la Guardia Civil y las policías locales, una parte en aplicación orgánica de la seguridad ciudadana. Y una labor muy importante que hacen es levantar actas por el consumo de drogas en la vía pública. Yo creo que esa labor que se está haciendo por parte de ellos y que por parte de las subdelegaciones, acelerar y agilizar todos esos trámites de todos esos expedientes es fundamental. Porque en la medida en que seamos capaces de reducir la presencia de la droga y la tolerancia que existe, que es una infracción administrativa muy gorda dentro de lo que es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la tolerancia que existe en determinados ambientes y en determinados lugares, seremos capaces de mejorar la seguridad ciudadana con carácter definitivo. Muy bien, esto siempre también hay, en medio de ese enorme esfuerzo que se agradece, que la ciudadanía a veces tendríamos que agradecer más, que se está realizando, que a veces se divulga poco, porque a veces se divulgan más algún que otro garbanzo negro que existe, como en todo potaje. También hay algunas pequeñas, no me atrevería a decir mafias, porque eso son de más relumbrón, pero pequeñas corruptelas a base de documentaciones y tal. En eso están también vigilantes, digo, dentro de los propios cuerpos, para evitar, porque se están dando situaciones en que, como todos sabemos, o si no todos se sabe, que hay falsificaciones de papeles, tráfico de documentación para extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Eso se está, doña Pilar, se está vigilando? Es un objetivo prioritario de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación. Es fundamental y, de hecho, pues no solamente a través de la policía, muchas inspecciones que se realizan por la Inspección de Trabajo conjuntamente con la policía o con la Guardia Civil tienen por objeto detectar ese tipo de situaciones que se dan. Que muy bien. Muchas veces el empresario no lo sabe, claro. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Usted quiere agregar más? No, de verdad que no, yo creo que ya hablo suficiente. Muy bien, pues muchas gracias, muchas felicidades. Saludos a su familia, usted es una persona entrañablemente familiar también, que es con ese aspecto de subdelegada, que es el que tiene que tener, claro. Me parece que es compatible esa dimensión familiar y esa dimensión humana, y que es bueno que se sepa también. Pues muchas felicidades a esa familia y muchas felicidades a usted. Muchísimas gracias. Usted y yo sabemos por qué. Muchísimas gracias.